¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo la tecnología ha moldeado nuestras vidas? ¿Cuánto nos distrae y nos aleja de lo que realmente importa? Soy Salana Marim, y en una experiencia cercana a la muerte, Dios me reveló algo sobre la tecnología moderna que te dejará en shock. La verdad es que estamos siendo consumidos por un mundo digital que promete conexión, pero solo nos trae más soledad y vacío. Lo viví en carne propia, pero a través de esta revelación divina, encontré la clave para retomar la verdadera conexión con lo que es esencial, nuestra alma, nuestras relaciones y nuestra fe. Si también sientes que la tecnología te está alejando de lo que realmente importa, esta historia es para ti. Prepárate para descubrir la verdad que puede cambiar tu vida. Antes de seguir con la historia, solo una cosa: verifica si estás suscrito al canal para no perder ningún detalle de este viaje. Ahora vamos al relato. Lo que te voy a contar ahora no es un sueño ni imaginación. Es algo que realmente me sucedió. Algo que cambió completamente todo lo que pensaba sobre la vida y sobre lo que viene después de ella. Era un día común. Había salido de casa resolviendo cosas de mi día a día. ¿Sabes cuando estamos en modo automático? Fue así. Caminaba por la calle pensando en las cuentas en el celular que tenía que cargar, en el mensaje que necesitaba responder, y entonces todo se detuvo. De repente, un destello. No vi nada más. No escuché bocinas. No sentí impacto. Solo silencio, y luego un vacío blanco como si el mundo hubiera desaparecido. Fue allí donde todo cambió. Supe de alguna manera que había muerto. Muerte clínica de ser un después. Mi corazón se detuvo por 13 minutos y 42 segundos. Pero en ese tiempo en que mi cuerpo estaba parado, desperté en otro lugar. Era un lugar que no se podía explicar con palabras humanas. Todo era paz. Todo era ligereza. Nada de miedo. Ningún dolor, ningún peso. Solo una sensación de que estaba siendo llevada, protegida como un bebé en los brazos de su madre. Y fue cuando sentí esa presencia. No era una voz, no era una imagen, era algo que se hacía entender sin hablar. Sentía en el fondo de mi ser que era Dios. Sé que puede parecer extraño, pero no había forma de dudar. No necesité ver un trono, ni ángeles cantando. Lo que sentí fue un amor tan fuerte, tan acogedor, que lloré. Sí, lloré porque por primera vez entendí lo que es ser amado sin ninguna condición. Él no me juzgó, no me pidió nada. Solo me envolvió en un abrazo invisible que curaba todas las heridas que ni siquiera sabía que llevaba. En ese instante me sentí en casa, y así comenzó mi viaje fuera del cuerpo. Un viaje que va mucho más allá de lo que podemos imaginar con los ojos abiertos. Un viaje que jamás olvidaré. Ni cierto ni solo y de lo bueno es una vez esa no se olvidaré. Después de ese abrazo invisible, sentí como si estuviera siendo llevada por una brisa suave. Todo era tan ligero, tan tranquilo. Era como si el tiempo ya no existiera. Entonces algo extraño sucedió. Delante de mí apareció una especie de espejo, pero no reflejaba mi rostro. Mostraba momentos de mi vida, pequeñas escenas, como si estuviera viendo una película, donde la protagonista era yo misma. Me vi en el sofá, con el celular en la mano. Estaba con mi madre en la sala, pero ni siquiera percibía su presencia. Vi a mi padre pasando detrás de mí, tratando de iniciar una conversación, y yo solo respondía con la mirada fija en la pantalla. Luego me vi en la cama, desplazándome sin parar tarde en la noche, sintiendo un vacío que intentaba llenar con videos, fotos y mensajes. Pero nada de eso llenaba de verdad. Era como comer un montón de dulces y seguir con hambre. Fue cuando esa presencia que sabía que era Dios, habló conmigo. No con palabras, sino con un sentimiento que se apoderó de mí. Y me hizo entender algo simple y profundo. Te perdiste dentro de aquello que te distraía. En ese momento lo entendí. La tecnología no era el problema era cómo la usaba. Me di cuenta de que pasaba horas conectada al mundo, pero completamente desconectada de mí misma, de mi alma, de las personas que me amaban, y principalmente de Dios. Fue duro ver esto tan claramente,
pero no era para lastimarme. Era para despertarme. Entendí que ese aparatito que siempre estaba en mi mano se había convertido en una especie de escudo entre yo y el mundo real. Pensé en cuántas veces dejé de mirar a los ojos de alguien, cuántas veces dejé de escuchar mi corazón, de silenciar mi mente, porque estaba demasiado ocupada viendo la vida de los demás. Allí, en ese espacio donde el tiempo no existía, vi que me estaba convirtiendo en una extraña para mí misma. Y todo por una distracción que parecía inofensiva, pero que me estaba robando lo esencial. Y una vez más lloré, pero esta vez no de tristeza. Lloré porque entendí, porque me di cuenta de que aún había tiempo, y que si volvía, podría hacer las cosas de manera diferente. Después de todo lo que ya había visto, pensé que nada más podría sorprenderme, pero estaba equivocada. Fui llevada a un lugar que parecía el cielo, pero sin nubes. Era un espacio amplio, lleno de luz dorada, que pulsaba como si tuviera vida. Y allí comencé a ver algo que nunca olvidaré. Era como si hilos dorados salieran de mí, hilos de energía de luz que se extendían hasta otras personas. Mi madre, mi padre, mi abuela, mis amigos, incluso desconocidos con quienes había intercambiado una palabra amable. Estos hilos brillaban más cuando el amor era sincero, cuando escuchaba a alguien con atención, cuando daba un abrazo verdadero, cuando perdonaba, cuando ayudaba a alguien sin querer nada a cambio. Esos momentos simples, pero llenos de corazón, eran lo que realmente me conectaba con los demás. Entonces apareció otra escena. Era como un enredo de hilos digitales azules fríos y ruidosos. El amor se pone. Solo para contar niño memes en el andar. Un tom, un conchosquino, ni no son vuelto no un herido. Venían de mi celular, de la computadora, de internet. Pero a diferencia de los hilos dorados, estos parecían dejarme más sola. Incluso cuando estaba hablando con mucha gente, mi corazón estaba en silencio. Dios, o esa fuerza de amor que me guiaba, me hizo sentir una pregunta que no salía de mi cabeza. ¿Con quién realmente estabas conectada? Fue como recibir un suave choque en el pecho. Entendí que la verdadera conexión no tiene cable, no necesita wifi, ni me gusta. Sucede cuando estamos presentes de verdad, cuando miramos a los ojos, cuando escuchamos con el alma, cuando sentimos juntos. En ese momento vi lo que estaba intercambiando. Los hilos dorados, vivos, llenos de sentido por conexiones digitales rápidas, superficiales y muchas veces vacías. Y entonces decidí. Si volvía, quería reconectar. Pero de verdad, quería fortalecer cada hilo dorado uno por uno por uno. Quería estar más con quienes me aman. Quería decir, te amo mirando a los ojos. Quería escuchar más. Juzgar menos, sentir más, publicar menos. Porque al final de cuentas, cuando todo termina, lo que queda no son los mensajes en el celular, sino los lazos invisibles que construimos con amor. Pensaba que siempre estaba rodeada de personas. Amigos en línea, grupo de la familia en el celular, colegas de trabajo, notificaciones cada 5 minutos. Pero en ese otro plano, donde todo era tan claro, vi algo que me cortó por dentro. Estaba sola, sola de verdad. Allí lo que sientes por dentro aparece por fuera. Y vi un vacío, un agujero expuesto. Era como si hubiera construido una casa hermosa por fuera, pero olvidado de poner muebles, ventanas, calor humano. Sentí vergüenza, ¿sabes? Porque me di cuenta de que durante mucho tiempo intenté llenar ese vacío, con todo lo que no servía para eso. Distracciones, tareas, redes sociales, incluso compras. Vivía demasiado ocupada para darme cuenta de que por dentro me faltaba vida de verdad. Allí, en el plano espiritual, me mostraron escenas de mi día a día. Yo comiendo sola, desplazándome por el celular en la cama, fingiendo estar feliz en fotos, pero llorando en la ducha. Y la peor parte, ya estaba tan acostumbrada a ese vacío, que pensaba que era normal. Recuerdo una escena en especial. Estaba en una fiesta sonriendo a todos, pero por dentro gritaba por ayuda. Allí,
En ese otro plano, ese grito podía ser escuchado, y resonó con fuerza. ¿Por qué te alejaste tanto de ti misma, Salana? Fue entonces cuando lo entendí. El aislamiento más doloroso no es el de no tener a nadie cerca, sino el de estar desconectada de uno mismo. Oh, me había olvidado de mirar hacia adentro, de cuidar mi alma, de preguntar cómo estaba de verdad. En ese lugar espiritual, rodeada de paz y verdad, sentí un abrazo invisible viniendo de algo mucho más grande, como si dijera: «Toño, aún puedes volver, aún hay tiempo de encontrarte». En ese momento, nació una esperanza dentro de mí, y me prometí a mí misma: si volvía a la vida, no dejaría que ese vacío creciera de nuevo. Aprendería a escucharme, a acogerme, a buscar el silencio para escucharme, y no solo para huir del ruido, porque ahora sabía. El aislamiento que realmente duele es el de perderse a uno mismo. Después de ese profundo silencio en el que me sumergí, donde me di cuenta del vacío que yo misma cargaba, los mentores me condujeron a una nueva visión. Me mostraron lo que podría suceder si todo continuaba como estaba, no solo conmigo, sino con el mundo entero. Fue como si una cortina se abriera ante mis ojos espirituales. Ciudades llenas de gente con miradas vacías, todos ocupados, apresurados, conectados a todo, menos a sí mismos. Niños creciendo sin referencias espirituales, jóvenes perdidos en comparaciones y distracciones, adultos exhaustos y ancianos llenos de arrepentimientos silenciosos. Había una especie de gris sobre todo. No era algo físico, era emocional, energético, como una niebla de cansancio, apatía y falta de sentido. Nadie miraba hacia arriba, nadie cerraba los ojos en oración, nadie se preguntaba más: ¿por qué estoy aquí? Eso me dolió más que cualquier cosa, porque entendí que esa apatía no era un castigo. Era consecuencia de una vida sin pausa, sin reflexión, sin alma. Pero, como un soplo de esperanza, los mentores me mostraron otra escena. Era más sutil, menor, como una llama titilante en medio de la oscuridad. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Había una mujer despertándose temprano, y antes de tocar el celular, cerraba los ojos y agradecía. Había un joven apagando el videojuego para escuchar a su abuelo hablar sobre fe. Había un hombre sencillo entrando en una pequeña sala y con un corazón sincero pidiendo a Dios por fuerza. Había alguien sintiendo paz, solo por mirar el cielo, sintiendo que no estaba solo. Era como si, en pequeños gestos, otro futuro estuviera siendo construido. Un sentido espiritual no fuera un detalle, sino el centro de la vida. Uno de los mentores se acercó a mí y dijo: contigo renace. El mundo cambia cuando el espíritu despierta. La alternativa a la apatía está en la conciencia de cada uno. ¿Viste a dónde puede llegar esto? Ahora está en tus manos elegir cómo vivir. Respiré hondo. Incluso sin tener un cuerpo físico en ese momento, sentí como si mi corazón hubiera latido diferente, como si algo dentro de mí se estuviera reorganizando. Y fue allí, en esa visión entre dos futuros posibles, que comencé a entender. La verdadera transformación no ocurre en multitudes, sino en la decisión íntima de un alma de mantenerse despierta. Después de todo lo que vi vacío, los hilos dorados, el futuro posible, algo dentro de mí aún sentía que faltaba una última respuesta. Me preguntaba: pero, ¿y Dios? ¿Dónde estaba mientras todo esto sucedía? Él vio cuando me perdí. Él escuchó cuando grité por dentro y nadie escuchó. Fue en ese momento que una luz comenzó a formarse delante de mí. No era una luz común. Parecía tener vida. Era cálida, suave y al mismo tiempo inmensa, como si abrazara todo a su alrededor. Sentí mi espíritu ser llevado hacia ella. No caminé, no volé. Simplemente fui atraída, como si mi corazón reconociera ese lugar. De repente sentí, no escuché con los oídos,
sino con algo más profundo. Era como si una voz hablara directamente dentro de mí. Y no era una voz que juzgaba, exigía o acusaba. Era una presencia, una certeza, un amor tan grande que no pude contener las lágrimas. Dios no dijo muchas palabras. Dios no dijo muchas palabras. No lo necesitaba. Era como si todo fuera dicho en un solo suspiro, en una sola vibración. Pero si tuviera que traducir lo que recibí allí, sería más o menos así. Estuve contigo todo el tiempo, en tus silencios, en tus dudas, en tus distracciones. Incluso cuando te alejaste continué mirándote con amor. Eres mi hija, y como toda hija, tienes derecho a aprender, a caer y a levantarte. No te abandono. Siempre te espero. Esas palabras me atravesaron como una ola de luz. No era una pecadora perdida. Era un alma en aprendizaje. Y Dios no era un juez. Era un padre paciente, firme y profundamente amoroso. Fue allí que todo tuvo sentido. Las conexiones doradas que vi, los momentos de pausa, los pequeños gestos que crean otro camino. Todo aquello era la forma en que Dios continúa alcanzándonos, incluso cuando el mundo intenta alejarnos de Él. Antes de volver a mi cuerpo, escuché una frase más suave como una despedida. Lleva esta verdad contigo. Lleva esta verdad contigo. No es necesario morir para despertar. Quien escucha con el corazón, vive con el espíritu. Y así, sin alarde, sin miedo, desperté. Desperté en un hospital rodeada de médicos, luces y máquinas. Pero dentro de mí había algo nuevo, una llama que no se apaga. Volví a la vida con una misión. Recordar al mundo que el mensaje de Dios aún está vivo y reside en el silencio del corazón. Sé que todo lo que compartí puede haber sonado como un gran viaje, lleno de misterios y encuentros espirituales. Pero, al fin y al cabo, lo que más aprendí es que todos tenemos la capacidad de escuchar los mensajes del corazón. Si estamos dispuestos a detenernos un momento y mirar hacia adentro, Dios no está distante. Él no reside solo en las palabras sagradas o en las iglesias. Él reside en cada uno de nosotros, en las pequeñas acciones, en las conexiones humanas y en el silencio de nuestra alma. No es necesario esperar por un gran momento de crisis o una muerte para entender esto. Lo que viví lo traje a mi día a día. Aprendí a escuchar más, a conectarme con mi esencia, a ver la belleza en las cosas simples. Y si me estás escuchando ahora, sabe, esta verdad también es tuya. El amor de Dios no tiene fronteras. No necesita señales grandiosas ni palabras complejas. Se revela en los momentos más simples. Entonces, cuando sientas que estás perdido, cuando el peso del mundo parezca insoportable, recuerda, nunca estás solo. El camino de regreso a la luz puede ser simple, basta con que abras el corazón. Soy Salana, y este fue mi viaje de regreso al amor. Ahora, te invito a recorrer el tuyo propio con coraje, fe y esperanza. Y que la paz y la luz estén contigo siempre. Si te gustó, no olvides dejar tu like aquí abajo. Comenta también qué fue lo que más te tocó en este video. Me encanta leer sus comentarios. Y claro, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad de este viaje. Hasta el próximo video.